Hay cosas por las que la gente está dispuesta a sacrificarlo todo. Los dedos, la vida, la familia. La oportunidad de pasar por donde nadie ha pasado no es solo un afán deportivo. Es algo más, algo que te obliga a levantarte en la oscuridad cuando todos gritan que te des la vuelta. En 1963, dos alpinistas decidieron que sabían la respuesta a la pregunta ¿por qué? Pero la historia recordaría a otro. 1963. La edad de oro de la conquista de cumbres llegaba a su fin. La mayoría de los picos más altos del planeta ya habían sido ascendidos. Solo quedaba un 8000 intacto. 10 años antes, en 1953, un equipo británico envió a la cima del Everest a Sir Edmund Hillary y su compañero Tenzing Norgay. Alcanzaron el punto más alto de la Tierra. Existen leyendas de que un año antes, en 1952, la Unión Soviética intentó un asalto por la cara norte, pero fracasó. Sin embargo, la veracidad de estas historias es dudosa. Lo que sí se sabe con certeza es que en 1956 un grupo suizo conquistó la cumbre. China afirmó haber tenido éxito en 1960 desde el norte, pero esta ascensión no recibió reconocimiento oficial y suscita muchas preguntas. Y finalmente, en 1963, los Estados Unidos llegaron al Everest. Esta ascensión se convertiría en una de las más sofisticadas técnicamente en la historia del alpinismo, y es precisamente la que analizaremos hoy. Pero debemos empezar desde lejos. 1963 es el apogeo de la confrontación entre dos sistemas. La crisis de los misiles de Cuba acababa de pasar, dejando un regusto de lo cerca que el mundo estuvo del abismo. La carrera espacial ganaba impulso, el armamento se multiplicaba y la rivalidad abarcaba absolutamente todas las esferas. El deporte, la ciencia, la tecnología, las montañas no fueron una excepción. Habían pasado 10 años desde el triunfo de Hillary y Norgay en el punto más alto del mundo. En ese tiempo, solo unas pocas personas habían estado en la cumbre. Había muchos que lo deseaban, pero los afortunados eran contados. El Everest seguía siendo un símbolo. Para Estados Unidos, la ascensión se convirtió en una cuestión de prestigio a escala nacional, no solo un logro deportivo, sino una demostración de fuerza. En 1963, los estadounidenses formaron una expedición masiva, meticulosamente preparada y equipada con la última tecnología. El fracaso estaba descartado. La misión, alcanzar la cima del Everest, era un asunto de importancia nacional. Al frente estaba Norman Dyrenforth, de 44 años, un suizo de origen estadounidense, el escalador más fuerte de su tiempo. Un hombre con una reputación capaz de reunir a un equipo de ensueño. Hasta entonces, todas las campañas en el Himalaya se asemejaban a operaciones militares. Una enorme multitud de personas asediaba la montaña durante meses, establecía una cadena de campamentos y transportaba toneladas de carga hacia arriba. Las decisiones las tomaba una sola persona, el líder de la expedición. Su palabra era ley. La jerarquía era rígida, como en el ejército. Visualmente, la expedición estadounidense no se diferenciaba mucho de sus predecesoras. Solo deporteadores reclutaron a 900 personas que subieron 27 toneladas de equipo a los campamentos. Cifras impresionantes incluso para la época. Pero Dyrenforth resultó ser un líder perspicaz y dio más libertad a los alpinistas. Las cuestiones importantes se decidían en reuniones generales donde todos podían expresar su opinión. Cuando el 23 de marzo de 1963, el alpinista Jake Breitenbach murió bajo el colapso de un serac en la cascada de hielo del Khumbu, Dyrenforth sometió a votación la cuestión de si abandonar la expedición. La muerte de un compañero es siempre un golpe.
La cascada de hielo del Khumbu no perdona errores, y un serac de varias toneladas sepultó a Breitenbach al instante. La mayoría votó por continuar. Fue una decisión difícil, pero comprensible. No habían llegado hasta allí para darse la vuelta. La principal baza de Dierenfurth eran los escaladores más fuertes. Reunió a la élite del alpinismo estadounidense, personas que habían demostrado su valía en otras cumbres. Además, desarrolló un plan de ascenso detallado, o más bien, varios planes para diferentes escenarios. Plan A, Plan B, opciones de respaldo. Su estrategia consistía en lanzar varias cordadas de 2 personas. Tarde o temprano, alguien debía alcanzar el objetivo. Se prepararon al menos 2 grupos de asalto, cada uno con tareas claras. El programa mínimo era el siguiente. El primer estadounidense debía pisar la cima del Everest. Esto debía lograrse a cualquier precio. Y si se enviaban cordadas una tras otra, el éxito estaba prácticamente garantizado. El plan parecía sensato, una táctica de asedio probada. El 1 de mayo de 1963, James Whittaker, de 32 años, vendedor de material de montaña, y su sherpa, Nawang Gombu, sobrino de 28 años de Tenzing Norgay, alcanzan la cima del Everest. El tiempo fue favorable. El oxígeno fue suficiente. Todo encajó. El propio Dierenfurth se dio la vuelta a escasos metros de la cima. Su cuerpo no aguantó. La altitud se cobró su precio. Pero fue un éxito. Misión cumplida. Un estadounidense estaba en el punto más alto del planeta. Casilla marcada. El prestigio nacional estaba restaurado. Sin embargo, Dierenfurth tenía varios grupos de asalto. Y conquistar el Everest por la ruta clásica era, sin duda, un logro. Pero significaba repetir la ruta de los británicos. Ningún récord, ninguna primera ascensión. Simplemente otra bandera en la cumbre. Y Dierenfurth, como ya se ha dicho, escuchaba la opinión del equipo y daba a los alpinistas una cierta libertad. Y 2 de ellos, Tom Hornbein y Willy Unsoeld, se atrevieron a proponerle un plan completamente nuevo. Querían subir al Everest por la arista oeste. Era una ruta absolutamente nueva, nunca antes escalada, técnicamente monstruosamente compleja. Rocas, corredores, tramos donde una sola caída significaba un vuelo de varios kilómetros hacia abajo. Incluso hoy, décadas después, solo unos pocos escaladores la han recorrido. La tasa de mortalidad allí es enorme. Casi la mitad de los intentos terminan en tragedia. Era ambicioso y peligroso, la frontera entre la valentía y la locura. La ascensión por la arista oeste fue liderada por Tom Hornbein, un anestesiólogo de 32 años de San Luis, y Willy Unsoeld, un miembro del Cuerpo de Paz de 36 años de Katmandú. Ambos con experiencia, ambos con carácter. 3 años antes, habían realizado juntos la primera ascensión del empinado y peligroso Masherbrum en Pakistán, de 7.659 metros. En aquella ocasión, solo Unsoeld y George Bell alcanzaron la cumbre. La ruta fue difícil, pero lo lograron. Aquello los unió. Cuando pasas semanas en altitud, conoces a una persona mejor que en años de vida normal. Con todo el respeto por el logro de Whittaker, el primer estadounidense en el Everest, la ruta a través del Collado Sur no les impresionaba. Para ellos era demasiado sencilla, sin prestigio, un camino trillado. Querían un récord, una primera ascensión, pasar por donde nadie había pasado antes que ellos, dejar su propia huella en la historia, no simplemente repetir el camino de otros. En su opinión, solo existía un desafío digno del esfuerzo, la arista oeste del Everest. Incluso ahora, 60 años después, esta ruta se considera una de las más difíciles del alpinismo mundial. No solo difícil,
sino extrema. El alpinista Barry Bishop escribió al respecto. Es, sin duda, la ascensión estadounidense más significativa en el Himalaya hasta la fecha. Y ocurrió hace 6 décadas. Desde entonces, poco ha cambiado. Utilizando fotografías aéreas, esbozaron un borrador de la ruta. Pasaron horas estudiando las imágenes, sopesando opciones, buscando puntos débiles en la pared. Pero incluso sobre el papel, todo parecía aterrador. Un mar de interrogantes. Desde el campamento base, a través de la cascada de hielo del Khumbu, la ruta de la arista oeste pasa por los 2 primeros campamentos, que coinciden con la ruta clásica a través del Collado Sur. Hasta aquí, todo es familiar. Desde allí, un giro a la izquierda, una subida por la ladera oeste a 7.800 metros, una travesía hacia el Tíbet a lo largo de la gigantesca cara norte del Everest. La exposición es espantosa. El viento golpea desde el norte, te derriba, la temperatura cae a -40 grados. Luego, los alpinistas ascienden por una empinada franja de nieve que recuerda a una pista de esquí de la máxima categoría de dificultad. El equipo de 1963 llamó a este tramo el Corredor Hornbein. Un pasillo estrecho, flanqueado por rocas, desde arriba caen constantemente nieve y piedras. Después, se regresa a la propia cresta, donde una cadena de afloramientos rocosos se eleva a 1.216 metros sobre el Circo Oeste. Este camino conduce a la cumbre, directo, sin rodeos, sin concesiones. Unas palabras sobre el equipo que se atrevió a tal ascensión. Hornbein daba la impresión de ser a la vez un pedante y un hombre con una increíble confianza en sí mismo. Médico de formación, abordaba el alpinismo como un experimento científico. Podía desconectar el oxígeno a 8.300 metros para escribir una carta a casa y estudiar el efecto de la hipoxia en su propia caligrafía. Su sangre fría rozaba la locura. Le interesaban los límites de su cuerpo, de su conciencia. Unsold era una especie de fanático carismático. Llamó a su hija Nanda Devi en honor al segundo pico más alto de la India. Para él, las montañas no eran un deporte, sino un estilo de vida, una filosofía. Consideraba el riesgo un elemento obligatorio de una ascensión exitosa. Y era una persona muy peculiar. Sin riesgo, no hay vida real. Ese era su credo. A partir de conversaciones nocturnas, grabadas como parte de un estudio psicológico encargado por la Marina de los CEU, para estudiar a personas en estados de estrés y aislamiento, se sabe que Hornbein y Unsold presentaron su postura a Dyrenforth y a los otros 16 miembros de la expedición. El ambiente era tenso, algunos los apoyaban, otros guardaban silencio y otros se oponían abiertamente. Al principio, Dyrenforth no quería ni oír hablar de ello, se negaba categóricamente. Unsold recordaría más tarde. No se tomaba en serio la arista oeste, estaba obsesionado con la idea de alcanzar el objetivo declarado de la expedición. Solo cuando todo el equipo apoyó firmemente el intento por la arista oeste, empezó a cambiar de opinión. La presión del grupo funcionó, pero el líder dudaba. Las anotaciones en su diario muestran que Dyrenforth creía que Hornbein estaba dispuesto a poner en peligro el éxito de toda la misión por su idea. ¿Egoísmo o valentía? La línea era difusa. En un informe en video, Unsold expresó su descontento con las decisiones de Dyrenforth. A los Sherpas los apartaron del trabajo en la arista oeste y los concentraron en la ruta del Collado. Allí trasladaron a más alpinistas. En nuestra opinión, esto demostraba la indecisión de Norman. No tenía la voluntad de llevar a cabo el plan de la arista oeste. Además, los planes iniciales le resultaban fáciles y los cambiaba con extrema negligencia. El resentimiento se sentía en cada palabra.
La situación solo se calmó un poco el 1 de mayo de 1963, cuando el primer estadounidense pisó la cumbre. La misión de la expedición se había cumplido. La tensión disminuyó. A partir de ahí, se podía improvisar. El objetivo principal se había alcanzado, el resto era un extra. A Dyrenforth le quedaban varios grupos de asalto que planeaba enviar por la ruta clásica a través del Collado Sur. Unsold y Hornbein quedaron a su suerte. Haced lo que queráis, pero por vuestra cuenta y riesgo. Era poco probable que alguien contara seriamente con su éxito. Si lograban subir por la arista oeste, bien, fantástico. Si no, tampoco pasaba nada. La tarea principal de la expedición ya estaba cumplida. Se podía respirar tranquilo. Pero los alpinistas seguían insistiendo en su idea, obstinada y metódicamente, sin escuchar las dudas. En su diario, Dringenfurt lo llama fanatismo demencial. Quizás lo era. Hornbein entró en conflicto con el glaciólogo Maynard Miller cuando éste declaró: ahora que la montaña ha sido conquistada, debemos concentrar nuestros esfuerzos principales en la investigación científica. Lógico, los científicos no habían ido solo por una bandera en la cima. Los alpinistas no lo veían así. Para ellos, lo único que importaba era la nueva ruta por la arista oeste. La ciencia podía esperar. Durante la ascensión de Whittaker y Gombu, se gastaron 75 de las 95 botellas de oxígeno asignadas al equipo del collado. El recurso se había consumido. Pero Dyrenforth todavía planeaba lanzar un segundo grupo. Los recursos se agotaban y se enfrentó a una elección: enviar varias cordadas más por la ruta clásica, lo que casi garantizaba el éxito, o confiar en Hornbein y Unsold y arriesgarse con esa demencial primera ascensión. ¿Redistribuir las botellas? ¿Dividir las fuerzas? Cada decisión tenía consecuencias. Mientras tanto, Unsold, Hornbein, Corbett, Emerson, el operador de radio de la expedición Els Outen y 5 Sherpas se dedicaban a transportar cargas por la ladera oeste para equipar el campamento 3 y establecer el campamento 4 a 7.500 metros. Cada viaje era una prueba. Mochilas de 20 kilos, falta de aire, los pulmones ardían, cada paso costaba un esfuerzo sobrehumano. En la noche del 16 de mayo, un viento huracanado en la ladera oeste casi entierra su empresa. Hornbein y Unsold dormían en una tienda en el campamento 4. El sueño era ligero. A esa altura no te relajas. Unsold recuerda: de repente, nos despertó un grito de Els Outen. Asomó la cabeza por la puerta y gritaba que las tiendas se las había llevado el viento. Su voz se quebraba, había pánico en su tono. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de lo que estaba pasando. Al principio parecía un sueño, algo así no podía ser real. Pero finalmente decidimos salir a comprobarlo. Donde estaban las tiendas de 4 plazas, solo encontramos un surco en la nieve que descendía hacia la oscuridad, como si un arado gigante hubiera pasado por la ladera. Unsold, Hornbein y Outen siguieron el rastro ladera abajo, 45 metros en dirección al Tíbet. La nieve crujía bajo sus botas, el viento les arrancaba el aliento del pecho. Las linternas apenas penetraban la oscuridad. Allí encontraron las tiendas volcadas, la tela rasgada, las varillas dobladas. Dentro todavía estaban Corbett y Tashi Sherpa, vivos, ilesos, en estado de shock. Corbett recuerda: nadie resultó herido, un milagro. Simplemente arrastraba las manos por el suelo de la tienda, tratando de entender qué pasaba. El suelo se convirtió en techo, el techo en pared. No sabíamos hacia dónde nos movíamos. Daba mucho miedo, porque al sur de nosotros se extendía el circo oeste. En ese momento estábamos en la cima de un acantilado de varios kilómetros.
10 metros más y se habría acabado todo. Las tiendas estaban destrozadas, pero la gente estaba a salvo. Tuvieron una suerte increíble. Unsold recuerda: una viga grande sobresalía como un pilón en el medio, y un trozo de tela rasgada ondeaba al viento como una bandera. Por toda la tienda había enormes agujeros y desgarros. El equipo estaba esparcido, parte se lo llevó el viento, nunca encontramos algunas cosas. Corbett y Tashi Sherpa pasaron la noche en la tienda destruida, tratando de no congelarse. Se apretujaron el uno contra el otro, compartiendo un saco de dormir. Y Auten se acostó con Hornbein y Unsold, apretados pero más seguros. A la mañana siguiente, el viento se intensificó, alcanzando ráfagas de 160 kilómetros por hora. La tormenta se desató. Los hombres yacían boca abajo, aferrándose a sus piolets para no salir volando hacia el cielo de China. Los dedos se entumecían por el frío, pero no podían soltarse. La muerte estaba en una sola ráfaga. La tormenta finalmente amainó, pero las consecuencias fueron desoladoras. El equipo de la Arista Oeste había perdido demasiado material para establecer y equipar los 2 últimos campamentos previstos para alcanzar la cumbre. Las cuerdas se habían volado, parte de las botellas de oxígeno habían desaparecido, la comida estaba esparcida por la ladera. Corbett dice: nosotros también pensamos que la Arista Oeste tenía firmada su sentencia de muerte. Esa ascensión no iba a ocurrir. Todo había terminado. Pero esa noche a Ornbein se le ocurrió un nuevo plan. Le dio un rodillazo en las costillas a Unsold, que dormía, y empezó a hablar. Su voz era baja, pero insistente. En lugar de intentar establecer y equipar 2 campamentos adicionales por encima del cuarto, todos juntos llegarían a una altitud de 8.700 metros y montarían una sola tienda para 2 personas. Ese sería el campamento 5. Minimalismo al límite de lo posible. El grupo de apoyo descendería, mientras que Hornbein y Unsold pasarían la noche allí e intentarían recorrer los 600 metros restantes hasta la cumbre por un empinado corredor de rocas desmoronadas. Luego descenderían al Collado Sur y pasarían la noche en el campamento 6. Una travesía por la cumbre, algo que nadie había hecho antes. Era un plan verdaderamente demencial. Pasar la noche a 8.700 metros significaba prácticamente una sentencia de muerte. A esa altitud, el cuerpo empieza a morir. Las células perecen por falta de oxígeno. El cerebro desactiva las funciones innecesarias. Y ellos planeaban pasar la noche a esa altitud, subir a la cumbre, cruzarla y descender por la ruta clásica del Collado Sur. Y volver a pasar la noche en el campamento 6, también por encima de los 8.000 metros. 2 noches por encima de la zona de la muerte. Era increíble. Un suicidio a plazos. Pero, sorprendentemente, cuando comunicaron su plan por radio a Dyrenfurt, este dio su consentimiento. La voz en la radio era tranquila, casi indiferente. No está claro qué influyó en su decisión. Quizás el hecho de que el Everest ya había sido conquistado por los estadounidenses y se podía arriesgar. El objetivo principal estaba cumplido. El resto quedaba a conciencia de los valientes. O quizás simplemente alguien lo convenció. Pero la ascensión por la Arista Oeste fue aprobada. Luz verde. En sus escritos, Hornbein describió acertadamente su plan como un último intento desesperado, sin exagerar. Para los estándares de la época, la idea de superar 1.100 metros de desnivel en un terreno empinado, desconocido y sin protección en 2 días, todo ello por encima de los 7.500 metros, y luego descender por una ruta desconocida, equivalía a un suicidio. Nadie había hecho algo así. No había tecnología, no había experiencia, solo voluntad.
Si algo salía mal después de partir el segundo día, el terreno sería demasiado empinado. No tendrían suficiente equipo. Simplemente no les quedarían fuerzas para volver a bajar. Un error y sería el final. Después de que Corbett y los Sherpas los dejaran en el campamento 5, tendrían que alcanzar la cumbre o morir. No había una tercera opción. Sin embargo, en caso de éxito, esta ascensión entraría en la historia, para siempre. El equipo estadounidense de 1963 había planeado inicialmente una ascensión en estilo clásico. Pero el 22 de mayo, Hornbein y Unsold inauguraron una nueva era del alpinismo. Ascensiones audaces, ligeras y rápidas en estilo alpino, que posteriormente influirían enormemente en el desarrollo de toda la disciplina. La revolución comenzó aquí. En la noche del 21 de mayo, Corbett, Outen y un equipo de 5 Sherpas llevaron a Hornbein y Unsold a una repisa de 45 centímetros de ancho, situada justo debajo de la franja de arenisca conocida como la banda amarilla. La plataforma era diminuta, no había sitio para darse la vuelta. Un paso en falso y te precipitabas al vacío. El alpinista Corbett recuerda: Ang Dorje subió con una carga. Jadeando, se sentó, se quitó la máscara de oxígeno de la cara, se puso un cigarrillo entre los dientes y lo encendió. Estábamos a 8.400 metros. Todos lo miraban con asombro, fumar a esa altitud, pero a él no le importaba. El equipo ayudó a Hornbein y Unsold a preparar el lugar para la tienda de 2 plazas. Nivelaron la nieve, quitaron piedras, tensaron los vientos. Y se despidieron, conscientes de que quizás se veían por última vez. Los apretones de manos fueron largos, las miradas pesadas. Corbett dice: los 3 confesamos que llorábamos bajo nuestras máscaras de oxígeno. Nadie vio las lágrimas, pero todos lo sabían. Esa noche, Hornbein y Unsold comieron una ración de comida para 4, sopa de pollo con arroz y gajos de pomelo. El cuerpo exigía calorías, necesitaban almacenar energía. No tenían apetito, pero se obligaron a tragar cucharada tras cucharada. Hornbein escribió una carta a su esposa que solo volvería a ver si alcanzaba la cumbre. Dejó el sobre en la tienda. Si no regresaba, alguien lo encontraría. A las 4 de la mañana se despertaron. No necesitaron despertador. El cuerpo sabía que había llegado el momento. Comieron. Se pusieron los crampones en la oscuridad. El metal tintineaba con el frío. Los dedos apenas obedecían. Y poco antes de las 7, abandonaron el campamento para siempre. Dejaron la tienda tal como estaba. No planeaban volver allí. Primero subieron por el corredor que atraviesa la banda amarilla. La nieve se desmoronaba bajo sus pies. Los crampones arañaban la roca con un chirrido desagradable. Donde el corredor se estrechaba en la parte superior, tuvieron que clavar pitones en la roca descompuesta. Cada golpe de martillo era un riesgo de derrumbar un trozo de roca. El metal entraba a regañadientes, se sujetaba de forma precaria, pero no había otra opción. Hacia el mediodía alcanzaron las laderas superiores de la montaña, pero se perdieron y no podían saber qué camino conducía a la cima. Todo a su alrededor parecía igual, blanco, infinito, hostil. Willie Unsold recuerda: la montaña es tan enorme y la vista desde ella es tan diferente cuando estás justo en su centro que no podíamos saber si estábamos en el corredor más occidental o en el más oriental. No hay puntos de referencia, el mapa no ayuda. Contactaron por radio con Whittaker en el campamento base para ver si podía indicarles la dirección. La radio crepitaba, la comunicación se cortaba. Pero él apenas podía ver nada debido a la ventisca que soplaba ese día. Las nubes lo cubrían todo.
Cuando Willie Unsold le dijo a Whittaker que ya habían pasado el punto de no retorno, Whittaker intentó inmediatamente convencerlos de que se dieran la vuelta y descendieran. Su voz era tensa, casi suplicante. La grabación de la conversación dice: chicos, quiero que lo penséis bien, no me gusta nada esto. Siempre hay que tener una salida de emergencia de la montaña, ¿lo entendéis? Pero los alpinistas se negaron a bajar. De forma breve, cortante, no discutieron. Hornbein y Unsoeld decidieron que una travesía de vuelta a la arista oeste los llevaría a la cima. La intuición contra la lógica. A las 3 de la tarde, a mitad de la travesía, llegaron a una losa de roca y se detuvieron para comer un poco de salmón ahumado. El pescado estaba congelado, era difícil de masticar, pero era comida, calorías, combustible. Casi en ese mismo momento, sin que ellos lo supieran y sin que nadie más en la expedición lo supiera, el grupo de asalto que seguía la ruta clásica del Collado Sur alcanzó la cumbre. Eran otros alpinistas de la expedición de Dierenfurth, Bishop y Erstad. Se encontraban 300 metros por encima de Unsoeld y Hornbein, dos grupos en la misma montaña, sin saber de la existencia del otro. El equipo llegó a la cumbre aproximadamente a las 3:15 de la tarde con un fuerte viento. Aunque tenían una radio, no consiguieron encenderla. La batería se había agotado, los contactos estaban congelados. Por lo tanto, Dierenfurth y los demás no sabían que habían llegado a la cima, ni qué les había pasado. El silencio en la radio siempre es una mala señal. Para los estándares actuales, Bishop y Erstad llegaron mucho más tarde de lo razonable. Las 3 de la tarde es tarde, muy tarde. Al no ver señales del equipo de la arista oeste, pensaron que se habían dado la vuelta y habían comenzado el descenso. Lógico, ¿quién se arriesgaría a subir tan tarde? Sin embargo, Hornbein y Unsold, por supuesto, no tenían tiempo para darse la vuelta. Seguían adelante. Cuando completaron la travesía de regreso a la propia cresta, se encontraron con una serie de precipicios rocosos. La pendiente era extrema. Se quitaron los crampones, en las rocas son inútiles, solo estorban, y comenzaron la escalada. Las manos se aferraban a los salientes, las botas buscaban puntos de apoyo. Cada metro era una lucha. Finalmente, a las 6:15 de la tarde, Unsoeld se detuvo y comenzó a inspeccionar la cuerda. La tela estaba desgastada, varios hilos rotos, pero aguantaba. En una entrevista con Bishop después de la ascensión, describió el momento en que vio la bandera que Whittaker había colocado 3 semanas antes. Él dice: de repente, mientras avanzaba con dificultad con la cabeza gacha, levanté la vista y a unos 12 metros vi la bandera estadounidense, brillando bajo los rayos oblicuos del sol y ondeando al viento. Estaba enrollada una vez alrededor de la estaca y solo un poco deshilachada. Me quedé helado, no podía creer lo que veía. Así, los alpinistas alcanzaron el punto más alto del planeta, el Monte Everest, por la arista oeste, por una ruta nueva e increíblemente difícil. Estaban en la cima, pero no había tiempo para celebrar. El día llegaba a su fin, el sol ya tocaba el horizonte, las sombras se alargaban, y les esperaba un largo descenso, la parte más peligrosa. Subir a la cima es una cosa, pero la mayoría de los accidentes ocurren precisamente en el descenso. El cansancio, la euforia, la pérdida de concentración, una combinación mortal. Estando en la cima, Willie Unsold encendió la radio e informó de la ascensión. Su voz temblaba por la tensión y el frío. Maynard Miller respondió desde el campamento 2. Estaba fuera de sí de alegría, gritaba, reía, no podía creerlo. Pero inmediatamente quiso saber si había rastro de Bishop y Erstad, con quienes no había comunicación y a quienes habían perdido en la montaña. La alegría se mezcló con la ansiedad. Sí, respondió Unsold. Se ve una cadena de huellas apenas perceptible.
Apenas las distinguimos en el denso crepúsculo. Podemos alcanzarlas. Sin ellas, recuerda, estoy seguro de que habríamos bajado por la cresta equivocada. Esas huellas se convirtieron en nuestra guía, la única. Durante la siguiente hora, la pareja descendió a ciegas. La oscuridad caía rápidamente, como siempre en las montañas. Bajaron torpemente con la cuerda por el famoso escalón Hillary, un tramo vertical de 12 metros que requiere una concentración total. Y pronto se sumergieron en la oscuridad, completa, absoluta. Hornbein recuerda: Willie desapareció de mi vista en el collado. Le grité que esperara. La voz se perdió en el viento. La linterna de Unsoeld casi se apagó. Las pilas se agotaban, la luz parpadeaba, y las huellas desaparecieron de la vista. Descendían sin rumbo, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo, hasta que Hornbein sugirió cambiar las pilas por última vez. No les quedaban más, era la última oportunidad. Y entonces volvimos a ver las huellas, débiles pero visibles. Empezamos a gritar en la oscuridad y alguien respondió, una voz lejana, pero era una voz. Unsoeld recuerda: por primera vez en mi vida utilicé la señal de socorro internacional. 3 cantos tiroleses seguidos. Sonaba extraño a 8000 metros, pero funcionó. Ya casi habíamos perdido la esperanza, cuando de repente oímos una respuesta. Había alguien allí. Bishop y Erstad todavía estaban descendiendo. Ellos también se habían perdido y simplemente estaban sentados en la nieve, una mala señal. Así es como mueren los alpinistas. Se sientan a descansar y nunca más se levantan. Erstad recuerda: eran alrededor de las 7:30 de la tarde cuando oímos sus voces por primera vez. En un momento pensamos que nos habíamos vuelto locos. ¿Quién podría estar en la cima de la montaña por la noche? ¿Alucinaciones? Gritamos: ¿quién anda ahí? Volvieron a gritar. A la segunda o tercera vez nos dimos cuenta de que no gritaban desde abajo, sino desde arriba. ¡Imposible! Hornbein comenzó a descender en la oscuridad hacia la voz, pero de repente resbaló. El pie se le fue del apoyo, el cuerpo cayó al vacío. Saltó desde el precipicio y se desvaneció en el aire. Estábamos atados con una cuerda estática, y el tirón repentino casi nos rompe las costillas. El impacto fue monstruoso, me dejó sin aire, pero lo sujeté. La cuerda se tensó, resonó, aguantó. Me aferré al piolet con ambas manos, las botas se clavaron en la nieve. 2 horas más tarde, Hornbein y Unsoeld se toparon con 2 figuras encorvadas, sentadas en la nieve, aparentemente esperando la muerte. Silenciosas, inmóviles, casi muertas. Bishop y Erstad estaban en una situación muy mala. Todos los alpinistas se encontraban a medio camino entre la cumbre y el campamento 6. Ya eran las 9:30 de la noche y alrededor reinaba una oscuridad absoluta. Llevaban más de 14 horas seguidas de ascensión. Las reservas del cuerpo estaban agotadas. Solo a Hornbein, cuyo regulador probablemente se había roto, le quedaba un poco de oxígeno. Las botellas de los demás estaban vacías, solo aire, enrarecido, inútil. El que peor estaba era Bishop. Apenas se mantenía en pie. Tenía la mirada vidriosa y hablaba de forma incoherente. Hornbein sacó del bolsillo de su camisa un par de pastillas de dexedrina, un fármaco a base de sustancias hoy prohibidas, y le dio una a Bishop y otra a Erstad. Anfetamina, la última oportunidad para estimular la circulación, para devolver la conciencia.
Un Soled recuerda. Caminamos y caminamos, tropezando, cayendo y volviendo a levantarnos. Despertábamos a Barry cuando se dormía, y se dormía constantemente. Cada 5 minutos, se sentaba y se desplomaba de inmediato. Nos sentíamos como bestias, pero los instintos se impusieron, y le dábamos bofetadas para ponerlo en pie. Los golpes sonaban sordos, pero funcionaban. Le decíamos constantemente: cualquiera puede caminar 30 metros, solo son 30 metros, sigue adelante, un poco más. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, habiendo gastado sus últimas fuerzas y ya incapaces de seguir avanzando, los alpinistas deciden pasar la noche en medio de la montaña, sin campamento. Simplemente sentarse y esperar el amanecer, o la muerte. Incluso con el equipo moderno, un bivac a más de 8.500 metros sin tienda ni sacos de dormir suena como una sentencia de muerte. Es una pérdida casi garantizada de dedos de los pies, y posiblemente de manos y pies por congelación si es que sobrevives. Temperatura de menos 27 grados Celsius, viento, aire enrarecido. El cuerpo empieza a apagarse, el corazón se ralentiza, la sangre se espesa. Por supuesto, se conocen milagros. El alpinista Herman Bull pasó la noche de pie en la cima del Nanga Parbat y sobrevivió, pisoteando el suelo toda la noche para no quedarse dormido. El alpinista italiano Walter Bonatti sobrevivió a un bivac similar a 8.500 metros durante la primera ascensión al K2 en 1954. Aunque su porteador de altura, Amir Mahdi, que estaba con él, sufrió graves congelaciones y perdió todos los dedos de los pies. Pero estos 4 se encontraban posiblemente aún más arriba y en peores condiciones, sin fuerzas, sin oxígeno, sin comida. Sobre las llanuras de la India, al este, centelleó un relámpago seco, un destello brillante en algún lugar muy abajo, en otro mundo. No había luna. Deberían haber muerto, los 4. Pero, a pesar de la temperatura de menos 27 grados Celsius, la noche fue inusualmente tranquila. El viento amainó, como si la montaña hubiera decidido darles una oportunidad, una calma extraña. El alpinista Erstad recuerda: Willy y Tom encontraron un buen sitio, un pequeño nicho entre las rocas, algo de protección contra el viento. Barry se acurrucó y yo deambulaba en círculos sin ver a dónde iba. Las piernas se movían solas, el cerebro estaba desconectado. Una vez casi me caigo por un precipicio buscando un lugar para tumbarme. Un paso más y se habría acabado. Bishop lo recuerda así. En realidad disfrutaba de la vista cada vez que abría los ojos. Las estrellas eran increíbles, brillantes, cercanas. Intenté mover los dedos de los pies toda la noche, pero no sabía si se movían o no. Había perdido la sensibilidad. William Sold le quitó las botas y los calcetines a Hornbein, rígidos por el frío. Los cordones estaban congelados, tuvo que cortarlos con un cuchillo. Comenzó a frotarle los pies luchando contra la congelación. Sus manos también estaban heladas, pero frotaba, masajeaba, intentaba restablecer la circulación. Probablemente, solo por eso Hornbein no perdió los dedos de los pies. Él dice: no sentía nada, pero debió de masajearlos durante al menos 1 hora, monótonamente, con insistencia, pero yo no lo sentía en absoluto. Los pies eran como si no fueran míos. El cielo se despejó a las 4:30 de la mañana. Las estrellas empezaron a palidecer. Una franja de luz apareció en el este. Pero los hombres permanecieron en su sitio hasta que el sol se elevó sobre el horizonte curvo 1 hora después. Esperaban el calor, aunque fuera un poco de calor. Para entonces, Bishop ya estaba delirando. Murmuraba algo incoherente, no reconocía a sus compañeros.
pero, de alguna manera milagrosa, comenzó a descender con los demás. Las piernas iban solas, el cuerpo funcionaba en piloto automático. Él dice: recuerdo a Tom acariciándome la cabeza como si fuera un beagle. Me animaban, decían algo, no entendía qué, pero ayudaba. Willie también estaba un poco fuera de sí, dice Hornbein. Los dejamos atrás, sin darnos cuenta de lo cansados que estaban. Doblamos una esquina junto a las rocas y allí nos esperaba Dave Dingman. Estaba sentado en una piedra con cuerdas. Resultó que venía a buscar los cuerpos y se sorprendió mucho al encontrarnos vivos. Su cara era como si hubiera visto fantasmas. A las 22:30, después de un breve sueño y un té en el campamento 6, caliente, dulce, revitalizante, el grupo exhausto llegó al campamento 2. Unas 40 horas espantosas después de comenzar la ascensión. 40 horas al límite. Durante el descenso, Unsoeld contactó por radio con su esposa, Jolene, que estaba en Katmandú en la embajada estadounidense, y le dijo: «Te prometo que esta será mi última gran ascensión. Se acabó. Nunca más». Jolene respondió: «Recuerda esas palabras. Esta vez tengo muchos testigos. Lo he grabado». Las plantas de sus pies dolían y estaban endurecidas. La piel se había vuelto negra, con ampollas y grietas. Cada paso era un dolor. A la mañana siguiente, descendieron para atravesar la cascada de hielo por última vez, lenta, cuidadosamente, comprobando cada paso. Se detuvieron en el lugar de la muerte de Breitenbach, donde el Serac lo había sepultado 2 meses antes. Bishop dijo: «Bueno, Jake, hemos conquistado esta montaña por ti». La voz le tembló. Permanecieron en silencio. El cuerpo de Breitenbach no fue recuperado de la cascada de hielo hasta 1969, 6 años después, cuando el hielo se movió y lo devolvió a la superficie. Desde el campamento base, los Sherpas llevaron a Bishop y Unsoeld a Namche Bazar, desde donde un helicóptero podría evacuarlos de vuelta a Katmandú. Caminaban lentamente, apoyándose en bastones. Cada paso les causaba dolor. Unsoeld perdió 9 dedos de los pies, Bishop los 10. Amputación. El fin de sus carreras como alpinistas. ¿Cuál es el resultado? Esta ruta, a pesar de que han pasado 60 años desde la ascensión, sigue siendo una de las más complejas técnicamente en el alpinismo. Solo unos pocos escaladores la han repetido, y la tasa de mortalidad entre los alpinistas en este recorrido es increíblemente alta. Casi el 50% de los intentos terminan en tragedia. Hay que recordar que Hornbein y Unsoeld la recorrieron por primera vez, abriendo ellos mismos esta ruta desconocida con el equipo de hace 60 años, aunque para su época, por supuesto, su equipamiento era muy avanzado e innovador, pero en comparación con los estándares modernos, era primitivo. Pero quien es el primer estadounidense en el Everest, ese es el héroe. Por eso, todos los laureles fueron para Whittaker, aunque por supuesto, su ascensión por la ruta clásica fue mucho más sencilla que por la arista oeste, incomparablemente más sencilla. De la ascensión de Hornbein y Unsoeld se habla poco. Para el público general, la pregunta es simple: ¿quién fue el primer estadounidense en el Everest? A él van todos los honores. A la historia le gustan las respuestas sencillas. Como era de esperar, la prensa consideró su hazaña heroica solo como un extra al logro de Whittaker, y no como el evento principal de toda la expedición, un apéndice a la historia principal. Aunque Life y National Geographic hicieron todo lo posible por explicar la importancia de la arista oeste, al gran público le interesaba poco. Los detalles técnicos no le importaban a nadie. Fue Whittaker quien se convirtió en el rostro de la expedición.
él obtuvo el papel principal en la película de Orson Welles, Americans on Everest. Daba entrevistas, recibía premios, se convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, con los años, el libro de Hornbein, Everest, The West Ridge, ganó popularidad entre los alpinistas. Se convirtió en una obra de culto en círculos reducidos, una Biblia para quienes entendían. En su libro Mal de Altura, John Krakauer llamó a Hornbein y Unsold sus primeros héroes, aquellos que lo inspiraron a ir a las montañas. Willie Unsold, a pesar de la promesa hecha a su esposa, en 1976 se dirigió con su hija a la cordillera del Himalaya de Garhwal, en la India, para intentar conquistar la montaña en honor a la cual había nombrado a su hija, el Nanda Devi. 13 años después del Everest, la promesa se había olvidado. Su hija, Nanda Devi Unsold, murió en una tienda de un campamento de altura. Tenía solo 22 años. Su padre y su prometido estaban con ella, pero no pudieron hacer nada. Mal de altura, edema pulmonar, la muerte llegó rápidamente. Posteriormente, Willie Unsold incluyó este incidente en las conferencias que daba en institutos, a menudo sazonando este sombrío episodio con humor. Un humor negro y amargo, una forma de sobrellevar el dolor. 2 años después, en 1978, Unsold moriría junto a uno de sus estudiantes en una avalancha en el monte Rainier. La avalancha los sepultó en el descenso. Sus cuerpos fueron encontrados varios días después. La arista oeste del Everest sigue siendo una de las rutas más difíciles del Himalaya, y probablemente siempre lo será, a pesar de todos los avances. La tecnología cambia, el equipo mejora, pero la montaña sigue siendo la misma. En los últimos 60 años, solo 17 alpinistas han repetido esta ascensión, y 13 han muerto intentando seguir la ruta de Hornbein y Unsold. La estadística es brutal. Esta es la historia de los primeros estadounidenses en el Everest y de la primera ascensión de la arista oeste del Everest, una de las ascensiones más significativas en el alpinismo, de la que, lamentablemente, se habla muy poco.